¿Alguna vez te has preguntado cómo sería descubrir que toda tu existencia se basó en una mentira bien? Ninguna mentira, aquellos que pasan desapercibidos a diario, sino una mentira que te abraza como amor, que te llama una hija, que te pone en la mesa como si fueras parte, solo para el final te recuerdan que nunca fuiste. Me criaron dentro de una casa donde había diferentes reglas para mí y mi hermana. Su nombre es Laura. Ella era la frágil, el delicado, a lo que todos rodearon la atención y el cuidado. Yo era el fuerte, el independiente, que necesitaba para entender que todo no cambia a un niño. Al menos, eso es lo que dijeron cuando le pregunté por qué recibió un regalo y yo no. ¿Por qué podría cometer un error pero siempre tuve que dar un ejemplo? ¿Por qué el abrazo que esperaba tanto venía con menos afecto? ¿Por qué nunca fui una prioridad? Durante mucho tiempo, traté de ignorar este sentido de exclusión. Después de todo, era normal que los padres traten a sus hijos de manera diferente, ¿no? Al menos eso es lo que dijo mi madre. Pero dentro de mí había una duda, un silencio, una sensación de que estuve allí por alguna otra razón que nadie quiso decir. Algo que se mantuvo oculto, como un secreto que todos juraron nunca revelan. Pero los secretos siempre encuentran una manera de drenar a través de las grietas del tiempo. Y mi familia salió a la luz de la forma más cruel que puedes imaginar. En un hospital, en medio de los exámenes, con tales palabras descuidadamente, como si no estuviera allí, como si nunca hubiera importado. Recuerdo el frío en el estómago cuando escuché la frase: lo bueno es que el donante compatible es la hija adoptiva. Donante, hija de amor. Era como si el piso se hubiera ido. Hasta ese momento, nadie había dicho que yo fui adoptado. E incluso si fuera, no sería una elección para el amor. Pero no, la verdad es que me llevaron a esa casa por necesidad. Yo era el plan B, la solución, un cuerpo sano con sangre compatible. Nunca fui la hija esperada. Fui a la que vino a arreglar lo que estaba roto. Y nadie se preguntó si una vez me iba a romper adentro también. La traición no era solo esconder quién era. Estaba fingiendo amarme mientras me preparaban para servir. Fue a crecerme pensando que mi resistencia era una virtud, cuando en realidad era un requisito, un filtro. Fui elegido por eso, como si fuera un objeto útil, como si mi valor fuera lo que podía dar, no quién era. Y la peor parte, incluso después de hacer todo lo que esperaban, incluso después de dar, ahorrar, soportar silencio, seguí siendo el segundo, lo invisible, el que solo se recordaba cuando alguien necesitaba algo. Hay personas que piensan que la venganza es gritar, es romper todo, está dejando tocar la puerta. Pero mi venganza fue el silencio, era el creciente secreto. Fue para convertirse en adulto sin dejar rastros. Era ser tan fuerte que alguien dentro que ni siquiera la falta de amor podía destruir. Pero lo que vino después de eso es algo que todavía me acaba recordando, porque cuando descubres la verdad y enfrenta todo hacia adelante, nada sigue siendo de la misma manera. Y ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. Después de ese día en el hospital, todo lo que parecía difícil de aceptar antes se hizo imposible de seguir fingiendo. Las piezas comenzaron a encajar, pero no como esperamos cuando encuentre una respuesta. No fue alivio. Era como descubrir que el agujero que sentiste en el cofre, ya que yo era un niño, de hecho, nunca era tuyo. Alguien lo cayó en ti. Alguien decidió que su valor sería medido por la utilidad, no por el amor. Mi cabeza estaba funcionando durante semanas. Las palabras del médico resonaron en mis oídos como si se hubiera dicho en la oscuridad, involuntariamente, pero con una fuerza que cruzó todo. Y cuando traté de enfrentar a mis padres, dijeron con la mayor naturalidad del mundo que era por el bien de la familia, que había salvado una vida, como si eso fuera para consolarme, como si estuviera agradecido, como si no fuera por mi cuerpo, mi dolor, toda mi historia que había sido manipulada para cumplir con un propósito que no era mío. Y luego comienzas a repensar todo, cada abrazo que no vino, cada castigo que parecía desproporcionado, cada ausencia disfrazada de educación rígida, cada vez que mi madre me miraba como que esperaba algo de mí, no como vi quién era. Y eso duele de una manera que no puedes explicarlo correctamente, porque no es solo la traición de ser utilizado, es la traición de la mentira sostenida durante años, es saber que todo lo que te amamos lo mismo
Era solo una fachada. Ese amor, cuando existía, estaba condicionado. Era un papel que tuve que jugar, y que si salía de él, ya no era necesario. Durante mucho tiempo lo tragué en silencio, porque no sabía qué hacer con esa verdad, y también porque nadie parecía dispuesto a enfrentar lo que hicieron. Me trataron como si todo hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Laura estaba bien, así que la familia estaba bien, pero nadie preguntó cómo estaba. Nadie quería saber qué me hizo. Siguieron la vida como si mi silencio fuera el consentimiento, como si lo hubiera aceptado todo sin dudas. Pero por dentro algo comenzó a cambiar. No fue durante la noche, fue gradualmente. Comenzó con la partida. Luego vino la distancia emocional y finalmente la certeza. Necesitaba salir de allí. No solo físicamente, sino emocionalmente. Corta el vínculo que nunca fue cierto. Y eso requiere una fuerza que nadie enseña, porque todos te dicen que la familia es sagrada, que la sangre es la corbata, que debes perdonar, pero nadie habla de cómo sobrevivir cuando la familia es donde más desagradas, cuando el bucle estaba atado alrededor de tu cuello, cuando el perdón se cobra como deuda, pero nunca llegó el reconocimiento. Fue entonces cuando comencé a reinventarme, para transformar cada fragmento de dolor en combustible, estudiando en silencio, funcionando doblado, construir una identidad que ya no dependiera de ellos, porque no quería ser recordada como la chica que fue adoptada por una noble razón. Quería ser vista como la mujer que, incluso logró hacer de su propio dolor una herramienta de transformación. Y eso tenía un precio. Tuve que aprender a decir que no, rechazar invitaciones, no para asistir a los cumpleaños donde mi nombre solo sería un accesorio en el medio de la mesa decorada. Tuve que escuchar chistes de miembros de la familia que no sabían sobre la verdad o preferían no ver. Camila está ahora adentro, dijeron. Si piensas tanto. Nadie quería entender lo que estaba detrás de mi distancia. Era más fácil pintarme como desagradecido que enfrentar lo que realmente habían hecho. Pero en silencio, lo seguí, sin tener que demostrar nada, porque cuando viviste toda una vida teniendo que merecer lo básico, hay un momento en que dejas de rogar. Te levantas, limpias la sangre invisible de tus manos y decides ya no aceptar migajas emocionales. Y luego el juego cambia, no porque los demás hayan cambiado, sino porque has cambiado, porque entiendes que algunas personas solo te aman mientras tengas un propósito, y que cuando dejas de servir, ya no saben qué hacer contigo. La ironía, años más tarde, cuando Laura tuvo una nueva crisis, me persiguieron nuevamente. Nuevamente el cuerpo fuerte y resistente de Camila podría salvar las frágiles joyas de la familia, pero esta vez no fui, no por venganza, sino por respeto. Me respeto a mí mismo, porque sabía que si cediera una vez más, estaría confirmando todo lo que dijeron sobre mí, que nací para servir. Y no nací para eso, nací para vivir, sentir, ser realmente amado, no usado. Y cuando dije que no, algo pasó. No fue solo dentro de mí, estaba en sus ojos. Por primera vez vi culpa. No es esa culpa que proviene de incorrecto involuntariamente, pero el que proviene del peso acumulado de todas las opciones tomadas en silencio. La verdad, finalmente, había vuelto a cargar. Un día, a los 9 años, escuché a mi madre decir, «Menos mal que tiene sangre fuerte». Sonreí, pensando que fue un cumplido, pero fue solo el comienzo de la revelación más cruel de mi vida. En ese momento, todavía me aferraba a la idea de que todo era amor, duro, pero amor. Pensé que ser fuerte era una bendición, que el silencio duradero me hizo especial de alguna manera. Solo que no era amor, fue estrategia, y yo era el plan. Después de esta oración, comencé a prestar más atención a los silencios, en la forma en que su mirada cambió cuando algo salió mal con Laura, en la forma en que todos se reunieron en la sala para discutir alternativas, y siempre me llamaron pronto, ya que quien no participa en la conversación solo funciona. Recuerdo una noche específica. Laura tuvo una fuerte crisis y fue trasladada de urgencia al hospital. Me desperté con la casa vacía, un boleto en la mesa y la extraña sensación de que no era nuevo, que ya sabía en el fondo que cada vez que su salud empeoraba, mi vida se volvió más estrecha, más pesado y menos mía.
Los viajes al hospital comenzaron a ser frecuentes, siempre con la excusa de que fue solo un chequeo, pero los exámenes fueron invasivos, dolorosos, y nadie explicó por qué. Pregunté y se desconcertaban. Es por tu bien. Necesitas aprender a cuidar a los que aman. Pero en el fondo algo me dijo que no era cuidadoso. Fue preparación, y estaba siendo entrenado, sin saberlo, para entregar lo más vital. Yo era la pieza que completaba el rompecabezas del otro, que arreglé, el que estaba lo suficientemente bien como para mantener a los demás en pie. Tenía 14 años cuando todo se derrumbó para siempre. Fue en el consultorio del médico. Mis padres estaban tensos, Laura pálida, delgada, silenciosa. Traté de entender por qué estuve allí nuevamente para otro análisis de sangre. Y fue entonces cuando el médico, sin pensarlo 2 veces, lanzó la oración. Lo bueno es que Camila es compatible. Podemos marcar el procedimiento. Me congelé. ¿Compatible con qué? ¿Procedimiento cuál? Y la pregunta vino, seca, directa, dolorosa. ¿Soy un donante de quién? El silencio era más ruidoso que cualquier respuesta. Mi madre bajó los ojos. Mi padre respiró hondo. Y el médico miró hacia otro lado. No respondieron, pero en ese momento lo sabía. Todo tenía sentido. O más bien, todo el significado cruel se reveló allí, sin maquillaje, sin excusa. Nunca fui una hija. Yo era una solución. Estrategia, herramienta. Desde ese día, algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que esperaban. No lloré, no me rebelé, estaba callado. Y fue allí donde comenzó la peor parte, vivir sabiendo la verdad, fingiendo que no lo sabía, mirándome a los ojos y sonriendo en la mesa, mientras dentro me preguntaba cuánto tiempo me llevaría hasta que me necesite de nuevo, porque ahora lo sabía. Yo era una reserva, un stock de salud, un cuerpo útil, pero incluso con todo esto, lo hice. Acepté el trasplante, doné, fui al final como siempre, no porque los perdone, pero porque necesitaba terminar eso. Cierre el ciclo, entregue lo que esperaban de mí y a partir de ahí no debe nada más. Pero la consecuencia de todo esto fue mucho más profunda de lo que imaginaron, porque cuando alguien decide sobrevivir a su propio dolor, nunca más vuelve a ser lo mismo. Vine a ver todo diferente. Su presencia comenzó a parecer invasiva para mí, el toque, mecánico, las palabras, vacías, el reconocimiento que nunca llegó, ahora ya no importaba. Me convertí en alguien que no pudieron manejar, frío, práctico, distante, y por primera vez sentí el control. Era como si el dolor hubiera devuelto un tipo de poder que ni siquiera sabía que existía. Solo el poder no trae paz. Seguí mi vida, pero con un vacío que me acompañó como una sombra. Crecí escuchando que la verdad duele, pero nadie me dijo que todavía duele incluso después de que lo aceptes, que cambia la forma en que ves el amor, la confianza, incluso tú mismo, que ella te enseña a sobrevivir, pero cobra un alto precio, la capacidad de rendirse nuevamente, creer a alguien, sin duda, amar sin temor a ser utilizado. Con el tiempo estaba reconstruyendo mi mentalidad, descubrir que podría tener valor fuera de esa historia, que podría ser más que un papel que me dieron, que podría escapar, elegir, protegerme. Pero todo esto solo comenzó a suceder cuando tomé una decisión simple y definitiva: dejar de fingir. Deja de aceptar el papel de la hija agradecida, la hermana servil, la mujer que le debe algo a una vieja mentira. Porque cuando elegimos nuestra propia verdad, no importa cuán doloroso sea, algo cambia. Y fue en este cambio que el mayor cambio de mi vida comenzó a graduarse, incluso si nadie estaba preparado para ella, mucho menos yo. Y no podía entender por qué todo tenía que pasar por mí. Era solo un adolescente, tranquilo, silencioso, tratando de darle sentido a una casa donde el amor era un campo minado. Pero de repente dirigí el centro de atención, no por el afecto, no por cuidado, sino por la necesidad. Lo que una vez fue negligencia se volvió urgente. Comenzaron a llevarme a hacer pruebas, medidas, colecciones, todo rápido, todo frío. Cuando pregunté qué estaba sucediendo, la respuesta siempre fue la misma: ayudarás a tu hermana. Y eso dolió más que si hubieran estado en silencio, porque sabía, en el fondo, sabía que no se trataba de cuidado, se trataba de utilidad. Me trataron como una pieza de reemplazo,
como si mi cuerpo fuera un stock de repuesto para arreglar el suyo. Con cada visita al hospital, escuché a los adultos hablar como si no estuviera allí, como si mi presencia fuera técnica, mecánica. Sus exámenes son excelentes. Compatibilidad total. Mira qué suerte. ¿Suerte? ¿Qué tipo de suerte es aquí donde eres elegido por tu sangre, no por tu corazón? Cuando Laura lloró y recibió la vuelta, me llamaron Brave, pero nadie preguntó si tenía miedo. Nadie preguntó si me asustó. Simplemente decidieron que mi papel era este. Sea fuerte, sea firme, sea el que pueda manejar. La parte cruel era que todavía estaba tratando de convencerme de que esto era amor. Tal vez allí, en el fondo, les importaba. Eso solo estaba desesperado, perdido, y que todo esto cambiaría más tarde. Pero no cambió. La cirugía ocurrió. Estaba anestesiado, cortado, agotado, y cuando me desperté, estaba solo, sin boletos, sin cara conocida. Solo una enfermera que me miraba como si fuera otro récord en la noche de servicio. Y en la habitación contigua, todos estaban con Laura, celebrando, llanto, dando gracias a Dios por estar vivo. Nadie cruzó esa puerta para ver cómo estaba. Fue allí donde cayó el registro. No era una hija, yo era un recurso. No fui adoptado por afecto, sino por conveniencia. La historia de adopción que contaba a los vecinos era hermosa. Camila vino a completar a nuestra familia, pero la verdad oculta era mucho más sucia. Llegué a completar el plan, y cuando dejé de ser útil, volví el telón de fondo de la casa nuevamente. Una cara inexpresiva en las fotos familiares, un nombre que apenas se llamaba. Nunca se disculparon, nunca explicado, nunca admitió lo que hicieron, y sin embargo, esperaban que actuara como si no hubiera pasado nada. Le agradecería tener un techo, tener comida, tener una familia, pero el impacto de tal verdad no se pasa, se establece. Dorma quién eres, cambia tu mentalidad, dejas de pedir afecto y comienzas a calcular la distancia. Comienza a protegerse de la manera más fría, alejarse de todo lo que siempre quisiste. Me hice adulto en silencio, fui solo a la universidad, trabajé temprano, pagué mis facturas. Cuando fueron de fiestas a Laura, giré el tipo de persona que nadie se da cuenta cuando entra en un entorno. Y él está desaparecido cuando se va. La diferencia es que ahora me doy cuenta del valor de esto, porque fue en su ausencia que encontré quién soy realmente. Y por mucho que pesa el pasado, no tengo ninguna falla. No elegí vivir esa mentira, pero elegí no convertirme en rehén de ella. Elegí romper el ciclo. Solo cuando te alejas de los que te usaron, hay un momento en que vienen después, no para el remordimiento, sino porque la necesidad vuelve. Y eso es exactamente lo que pasó. Años más tarde, cuando todo parecía estar demasiado lejos para doler, respondí una llamada que me hizo parar. Era la voz de mi madre, o más bien, la mujer que afirmó ser mi madre. Ella estaba nerviosa. Directo. Camila, Laura es muy mala. Ella te necesita de nuevo. Respiré hondo, cerré los ojos, y en ese segundo, toda mi infancia pasó como una película dentro de mi cabeza. Las palabras, los ojos, el abandono disfrazado de cuidado. Sabía que esto iba a suceder algún día. Sabía que cuando la vida se apretaba nuevamente, volverían a buscar lo que aún me quedaba. El problema es que esta vez ya no era una chica tratando de complacer. Yo era una mujer con memoria, con decisión, y con una herida que, aunque curada, no acepta ser reabierta por conveniencia. El médico dijo que quien comenta sobre cualquier detalle técnico, mirando el examen, sin pensar en el peso que llevaban esas palabras. La hija adoptiva, como si hablara de un objeto disponible, una pieza que se ajusta. Todo mi cuerpo se congeló. Y en ese momento, todo tenía sentido, o más bien todo se derrumbó. Las piezas que no encajaban en la infancia, la forma en que me trataban diferente, el silencio cada vez que preguntaba de dónde venía, todo encaja de la peor manera posible. Fui adoptado para eso. No fue amor, fue estrategia. Esa misma noche, miré a mi padre en el salón del hospital y vi, no necesitaba que dijera nada. Estaba en su rostro, en la forma en que inclinó los ojos, como quien intenta escapar de su propia culpa. Quería preguntar todo, pero no pude abrir la boca. Era como algo asfixiado dentro de mí, y no era solo la ira, fue una especie de tristeza lo que se ahoga, duele, paraliza.
Me fui a dormir en el sillón duro de la habitación, escuchando el pitido de los dispositivos conectados en Laura y sintiendo un intruso en el papel que me obligaron a vivir. En los días siguientes, el estado de ánimo en casa era de celebración silenciosa. La cirugía iba a suceder. Yo, la fuente de esperanza de la familia, cumpliría mi misión. No hubo conversación, no hubo explicación, solo referencias médicas, formularios, pruebas. Mi madre me trató como quien te agradece sin acercarte, una bondad fría, un afecto con la fecha de vencimiento. Y en el fondo, entendí que no valía la pena luchar por las verdades que nunca tendrían el coraje de decirme honestidad. La cirugía fue un éxito. Laura se recuperó y yo fui borrado durante días, sintiendo dolor que no era solo físico. Dijeron que era fuerte, pero ser fuerte es apoyar sin quejarse. Acepta el silencio, porque si es así, entonces soy una pared, solo llena de grietas dentro. Cuando llegué a casa, pensé que las cosas iban a cambiar, que ahora me verían con otra mirada. Eso tal vez, no, lo que finalmente realmente podría ser amado. Pero yo era solo el que ayudó. Ni siquiera un agradecimiento por la verdad. No hay abrazo con el alma. Era como si hubieran tomado lo que necesitaban. Y eso es todo. Vida que sigue. Empecé a ver todo con otros ojos. Las fotos de la infancia donde apenas aparecí, los cumpleaños olvidados. A veces estaba enfermo y escuchaba. Lo manejas. Todo estaba muy claro ahora. No fue mi exageración. Nunca fue una impresión. Nunca fui una prioridad porque nunca fui una hija. Y lo más cruel es darse cuenta de que incluso cuando sale la verdad, no se arrepiente de aquellos que te lastiman. Solo silencio. Un silencio cobarde que empuja todo debajo de la alfombra nuevamente. Con el tiempo el vacío se convirtió en revuelta, pero un frío, silencioso, del tipo que no grita pero decide. Dejé de tratar de complacer, dejé de buscar explicaciones, empecé a alejarme. Primero dentro, luego en actitudes. Estudié como si mi vida dependiera de ello, y de hecho dependía. Era la única salida que vi. Necesitaba tener el control de algo, porque dentro de esa casa, incluso los que me llevaron, hasta que mi nombre estuviera con peso obligatorio. Logré pasar en la universidad, me moví, nadie me detuvo, nadie lloró. Era como si nunca hubiera existido. Y dolió, por supuesto que duele, porque por mucho que lo supiera todo, una parte de mí todavía tenía una esperanza infantil de que, en el último segundo, alguien corriera después de mí y me dijera, quédate, eres de la familia, sí, pero lo que tenía era el ruido de la bolsa cerrada por mí mismo y una puerta que nunca se abrió. En la nueva ciudad, comencé a construir todo desde cero. No tenía apellido para apoyarme, no tenía una familia para jugar nada, pero tenía algo que nunca entendieron. La voluntad de demostrarme a mí mismo, no para los demás, sino para mí. Necesitaba asegurarme de que fuera mucho más que la sangre que doné, que mi valor fue más allá de la compatibilidad genética, y con todos los días me despertaba y no volvía. Sentí que me estaba curando un poco, pero no todas las heridas se cierran solo. Un día, después de años sin contacto, recibí una llamada. Era mi madre. Su voz tembló. Laura estaba empeorando. La enfermedad regresó. Y de nuevo, ¿quién podría ayudar? Fui yo. Ella no preguntó, rogó. Dijo que ahora entendía muchas cosas, que lamentaba, que Laura quería verme. No respondí a tiempo. Yo estaba en silencio, no por venganza, pero porque todo dentro de mí comenzó a temblar de nuevo. Era como si me hubieran retirado a ese corredor de hospital frío, donde todo comenzó. Solo ahora ya no era el adolescente en silencio. Ahora era una mujer que tenía opciones, y cada elección tiene un precio, incluyendo para decir que no. Después del trasplante me sentí vacío, física y emocionalmente. Nadie preguntó cómo estaba. El enfoque fue Laura. Y cumplí mi papel. Y por primera vez me preguntaba, si ella no estaba enferma, ¿habría sido adoptado? Esta pregunta comenzó a perseguirme. Me hice cargo de mis pensamientos en silencio, como un susurro que seguía repitiendo. Nunca fuiste elegido, fuiste usado. Y lo más cruel es que continué en esa casa, dormir en la misma habitación, escuchando la misma automática de buenos días, participando en las mismas comidas donde yo era solo otro cuerpo sobre la mesa.
Nadie allí se dio cuenta de que por dentro ya no era lo mismo. Algo en mí se había roto y lo peor, había sido con el consentimiento de las personas que me llamaron una familia. Ha pasado el tiempo. Fingí la normalidad como pude. Puse una sonrisa educada en mi rostro y viví en la automática, como si estuviera a la altura. No estaba enojado lo que sentía. Era algo más difícil de explicar. Era la sensación de ocupar un lugar que nunca fue mío, como si hubiera invadido una historia escrita para otros personajes, y mi papel siempre había sido el extra. Hablé poco, vi mucho. Vi a Laura recuperarse, vi a mi madre sonreír con alivio, vi a mi padre abrazarla con fuerza, y yo allí, sentado en la esquina, preguntándome si alguna vez sería ese tipo de abrazo que parece decir, me alegra que existas. En la escuela, la diferencia entre nosotros también fue clara. Laura era la hija de la familia tradicional. Yo era la hermana adoptiva, aunque nadie lo habló en voz alta. Pero escuché. Me di cuenta de los ojos, los susurros. El reconocimiento siempre fue suyo. Los logros se celebraron como representando la victoria de la familia. Mío. A lo sumo obtuvieron una rápida felicitaciones, como un punto de satisfacción de formalidades. Incluso los maestros se refirieron a mí desde la distancia, como si supieran que había una línea invisible que me separaba del resto. Pero fue en la adolescencia que comenzó la transformación. Empecé a cerrar menos y mirar aún más. Todo lo que me negaba, me convertí en combustible. Cada negligencia se convirtió en una razón para estudiar más, para superarme, para mostrar, incluso si nadie estaba mirando, que pude ir más allá del papel que me dieron. No quería probarles nada. Quería demostrarme a mí mismo que no era solo una consecuencia del problema de otra persona. Y cuando me di cuenta de eso, las cadenas comenzaron a liberarse dentro. Me preparé en silencio. Hice pruebas, busqué oportunidades, reuní cada pequeña victoria como si recaudara recordatorios que el dolor puede incluso obtener pero no se define. Salí de la casa a los 18. Dijeron que estaba siendo desagradecido. Esa debería ser una retribución a la familia que me dio la bienvenida. Acogedor para mí tenía otra definición, porque el amor no es deuda. El amor no viene con una cláusula de uso. Pasaron años y logré crecer. No financieramente, eso fue una consecuencia, pero emocionalmente. Reconocí quién era, sin el peso del pasado empujándome hacia atrás. La niña que una vez fue elegida por la sangre se convirtió en una mujer que ahora eligió dónde sangrar, para quién y por qué. Y fue en ese momento, cuando mi vida finalmente parecía estar en paz, que volvieron a mí, no con excusas, no con reconocimiento, regresaron con necesidad. Laura estaba enferma de nuevo, y una vez más fui el único compatible. La diferencia, ahora tenía una voz, tenía opciones. Era consciente del impacto que llevaba cada decisión. Esperaban que fuera lo mismo que antes, el obediente, el agradecido, dispuesto a donar sin preguntar por qué, pero esa chica ya no existía. Escuché todo en silencio. Escuché los argumentos, las apelaciones, las lágrimas de mi madre, pero no me sentí parte de eso, no como una familia. Sentí una obra de teatro que intentaron reposicionar en un tablero que nunca fue mío. Y ahí es donde comienza la parte más difícil de esta historia. No es lo que me hicieron, sino lo que decidí hacer con lo que queda. Porque a veces el cambio real no es cuando otros cambian, es cuando dejas de aceptar el papel que te dieron. Y sin embargo, por dentro todo todavía duele. Lo que llamaron superación fue en realidad solo supervivencia. Sonreí para no colapsar. Fingí no recordar, pero cada aspecto frío, cada ausencia disfrazada de normalidad, cada vez que me dejaban de lado, todo estaba aquí. Me quedó atrapado como si fuera ayer. Me volví bueno para esconderme. Era más fácil que mendigos por afecto. Aprendí a no esperar, no preguntar, no creer cuando alguien dijo que le importaba. Crecí con la idea de que el amor tenía una fecha límite, y esa presencia no significaba afecto, solo era conveniencia. Cuando me vi adulto, me di cuenta de que llevaba algo que nunca imaginaron, la conciencia. Tenía un recuerdo demasiado agudo para dejar que la historia muriera. Y fue entonces cuando todo comenzó a revertirse. Ellos envejecieron. Laura se volvió aún más frágil. La verdadera hija perdió su brillo. Las cosas no salieron como querían.
y de repente me recordaron, no como una hija, como recurso, de nuevo, como alguien que podría ayudar, marcar la diferencia, dar una oportunidad más. Y lo escuché todo sin sacudir, porque ahora era diferente. Ahora sabía exactamente lo que estaba pasando. Vinieron con voces más suaves, con palabras que parecían reconciliación, pero reconocí cada expresión. No fue arrepentido, era una necesidad. Nunca se disculparon por lo que hicieron. Nunca reconocieron que me redujeron a una función, a un tipo de sangre compatible. Nunca dijeron, te extrañamos. Y por eso cuando me preguntaron de nuevo, dije que no. No por venganza, sino por justicia. Porque hay un momento en que entiendes que seguir diciendo sí a aquellos que nunca dijeron un gracias también es ser lastimado. Elegí parar, elegí protegerme. Esta decisión no fue ligera, no es fácil. Ella pesó, pero era la primera vez que sentía que estaba haciendo algo por mí, porque toda mi vida me enseñaron a anularme, doblar por los demás, aceptando que mi lugar estaba en el fondo, a la sombra. Y la verdad es que cuando crecemos en este tipo de entorno, comienzas a pensar que está mal priorizar, que es egoísmo para protegerse. Y no lo es, no cuando pasaste años siendo usado, ignorado y descartado. La gente exterior no entendía. Dijeron que tenía frío, que debería perdonar. Esa familia es familia, pero yo era yo. Quien lloró escondido era yo. Quien se fue de casa con ropa prestada y sin certeza de mañana era yo. Y quien reconstruyó cada pieza de autoestima, solo, fui yo también. Así que no era ingrato. Estaba cansado de tocar lo bueno en una historia que nunca me trató como protagonista. Yo era el fondo, la pieza de soporte, el que apoyó todo pero nunca apareció en la foto final. Hubo un día en que mi madre me llamó. Su voz tembló. Laura necesitaba un trasplante nuevamente. Respiré hondo. No lloré. No temblaré. Solo pregunté, ¿y ahora quieres a la hija que siempre ignoró? Por otro lado, silencio. Por primera vez, entendieron. Entendieron que el silencio que llevé durante años no era debilidad. Era una bomba de tiempo. Y cuando explotó, no hay espacio para excusas vacías. Estaban cosechando la consecuencia de lo que plantaron. Nunca pedí haber nacido. Y mucho menos pedí que me adoptaran como una solución médica. Pero como me dieron esa vida, la hice algo mío. Me gradué. Gané cosas que nunca imaginaron. Trabajé inclinado, porque en el fondo todavía estaba tratando de demostrar que merecía ser amado, hasta que entendí que nunca debería haber tenido que demostrarlo. Y cuando dejé de buscar su reconocimiento, fue como sacar una cadena de mi pecho. Finalmente, era libre. La libertad no vino con una fiesta. Llegó con lágrimas secas y una mente en paz, porque la mayor transformación que alguien puede tener es dejar de preguntar el amor que no recibe y comenzar a tratarse a sí mismo como alguien que merece mucho más. Hoy, miro hacia atrás con una mezcla de dolor y fuerza, porque por mucho que me crearon para ser útil, me volví necesario para mí y que nadie puede tomar. Pero lo que sucedió después de eso era algo que ni siquiera esperaba. Y ahí es donde todo cambia realmente. ¿Alguna vez has sentido que toda tu vida fue construida sobre una mentira? ¿Que todo lo que llamaron amor era en realidad un plan calculado? Sentí. Y no hay extraño que el que viene del interior de la casa, porque cuando la traición proviene de la familia, no te hace daño en el exterior, te desarmará adentro. Te hace preguntar quién eres, por qué estás allí, y si alguna vez fue realmente amado. Desde una edad muy temprana, sentí que algo era diferente. No fue explícito, pero estaba allí, en la forma en que me miraron, la forma en que me cuidaron, o más bien, cómo tomaron menos. Laura era la hija perfecta, la delicada, la prioridad. Y yo era el resistente, el que no estaba enfermo, el que soportó todo. Solo nadie me preguntó si quería aguantar. A nadie le importaba si por dentro estaba cansado de tratar de entender lo que era tan diferente. Al crecer en un entorno en el que te llaman hija, pero tratado como un accesorio, es como vivir en una habitación llena de voces que fingen amarte, pero cuyas acciones gritan lo contrario. Vi la diferencia en el tratamiento, en cumpleaños, regañón, ausencias. Me acostumbré a escuchar frases como «eres fuerte, ¿entiendes?», cada vez que me negaban algo, y comencé a creer que este era mi papel, la hija que entiende,
que acepta en silencio. Pero hay una cosa que nadie te dice sobre el silencio. Se acumula, y cuanto más tragas, más pesado será. No sabía que esa sensación de exclusión ocultaba algo mucho más grande, algo que fue planeado incluso antes de aprender a hablar. La mayor traición de mi vida no provino de un enemigo, provino de quien llamé padre y madre. ¿Y la razón? No fue porque no pudieran tener hijos, no fue para caridad, no era necesario. Médico, frío, estratégico. Cuando Laura se enfermó, todo se convirtió en un torbellino. Exámenes, consultas, viajes al hospital, y de la nada, todos querían saber sobre mi sangre, mi tipo de sangre, mi compatibilidad. Pensé que estaba ayudando, después de todo, ella era mi hermana. Eso es lo que me dijeron. Estás salvando a tu hermana. Pero en ningún momento alguien se molestó en decirme la verdad. Nadie se detuvo para explicarme lo que significaba ser el solo compatible. Estaba dentro de un hospital, escuchando una conversación que no era para mí. Lo que entendí, que escuché, que todo lo que pensé que era amor, era en realidad un plan. No fui adoptado porque me querían, fui elegido porque era compatible, porque tenía un cuerpo fuerte, porque podría donar. Desde ese día todo cambió. Lo que alguna vez fue dudoso se convirtió en indignación, lo cual estaba confundido, se volvió seguro. Y lo que llamé una familia se convirtió en un recordatorio vivo de cómo algunas personas pueden inventar injusticias con sonrisas. Yo fui usado, y lo peor, lo hicieron pensando que nunca lo descubriría, que seguiría siendo la hija que entiende. Fingieron ser demasiado largo, y soporté demasiado tiempo, no porque fuera fuerte, sino porque no me dieron otra opción. Nadie me preguntó si quería ser donante, si tuviera miedo, si supiera lo que significaba. Lo único que escuché fue: necesitas hacer eso, Camila, es para tu hermana. La forma en que dijeron, como si fuera obvio, como si fuera mi obligación, me hizo congelarse. Acabo de asentir, hice lo que pidieron, porque era esto o ser visto como desagradecido, tan malo, como alguien que no ama a su propia familia. Pero lo que llamaron la familia nunca ha sido realmente. Era una estructura ensamblada para mantener una apariencia, una hermosa fachada para ocultar la verdad más fea que alguien puede llevar. Fui creado con un propósito, y ese propósito era salvar a su verdadera hija. El día del procedimiento recuerdo cada detalle. Recuerdo el frío en el vientre, el olor a alcohol, la sensación de vacío, y no solo dentro del cuerpo, sino también del alma. Era como si me hubieran desgarrado algo que ni siquiera sabían que estaban tomando. La confianza, el afecto, la inocencia. Después de eso, cambié. En cierto modo, nadie se dio cuenta, porque nunca me miraron. Me volví más callado, más contenido, más observador. Empecé a mantener todo: las palabras, los sentimientos, las preguntas que se quemaron en el fondo de mi garganta, pero ya sabía que no tendrían una respuesta. La gente dice que los lanzamientos de la verdad, pero nadie habla de lo que ella destruye antes de eso. Tuve que ver que todo se desmoronaba dentro de mí. Solo entonces entendía lo que quedaba. Y lo que quedaba era una chica que creció creyendo que necesitaba ser útil para ser amada. Eso no era suficiente para existir. Era necesario servir. Cuando Laura se recuperó, ella fue el centro de atención nuevamente, como si no hubiera pasado nada. Como si todo lo que hice fuera solo un favor que debía. Ella nunca me agradeció. Me miré como si fuera solo parte del plan, como si mi existencia solo se hubiera sentido mientras servía para que continuara viviendo. Durante años, tragué esto en silencio. Me fui, poco a poco, sin hacer ruido. Me convertí en esa hija a la que no le importa tanto, que no aparece en todas las fechas, que vive demasiado ocupada para sentarse en la mesa. Y nunca cuestionaron. Quizás porque sabían en el fondo que había descubierto todo, o porque tenían miedo de escucharme diciendo eso en voz alta. Miedo a escuchar mi boca que me eligieron como si eligieras una pieza de repuesto. Quien me usó, quien me manipuló, quien me llamó una hija sin sentir el peso de esa verdadera palabra. Viví con este dolor ahogado durante mucho tiempo, hasta que entiendas que no tuviste que llevarlo solo. Empecé a escribir. Empecé a hablar, empecé a mirarme con los ojos que nunca tuvieron, y gradualmente rescate a la mujer que estaba escondida bajo la niña obediente, el que dijo sí por todo.
quien guardó silencio para mantener la paz, quien aceptó lo menos pensando que era lo mejor que merecía. No fue durante la noche, fue recaída, tenía dudas, se avergonzaba de querer un abrazo de ellos, incluso después de todo, pero también había algo más fuerte, la decisión de reconstruirme. La gente piensa que la venganza es grito, escándalo o explosión. En mi caso fue silencio, distancia, indiferencia. Cada paso que quité ese núcleo disfuncional era una forma de demostrar que ya no los necesitaba para vivir, quien ya no era el niño necesitado que aceptó ningún amigos a cambio de alguna atención. Y la verdad es que cuanto más me alejaba, más trataban de retirarme. Pero era tarde. La transformación ya había sucedido. Y ya no eran parte de eso. Años más tarde, cuando Laura volvió a tener complicaciones, me buscaban nuevamente, como si siempre estuviera listo, como si nada hubiera cambiado, como si yo fuera la misma chica que dice sí, incluso antes de entender la pregunta. Pero esta vez, la respuesta fue otra. No hubo pelea, no hubo drama, solo una frase firme, tranquila y definitiva. Hoy me elijo. Su reacción fue exactamente como imaginé. Choque, indignación, como si estuviera rompiendo un pacto invisible. Pero lo que no se dieron cuenta es que este pacto se hizo sin mi consentimiento. Esperaban la misma chica obediente. Encontraron una mujer con conciencia, con límites, con opciones y, más que nada, con un profundo sentido de su propio valor. Valor que nadie allí ayudó a construir, pero tampoco pudieron destruir. Desde entonces, mucho ha cambiado. Ya no les hablo de la misma manera. No me involucro, no participo en las fiestas de apariencia, ya no me siento en las mesas donde fui invisible durante tanto tiempo. Y sin embargo, a veces me encuentro recordando todo, no con rencor, sino con lucidez, porque reconocer la verdad tiene un precio, pero vivir en la mentira cuesta aún más. Hoy hablo, te digo, abro esta herida que ha estado oculta durante años porque sé que hay personas allí. Por otro lado, viviendo eso, preguntándome si el amor que recibe es verdadero o si es solo parte de un intercambio disfrazado. Y por eso continúo. Ese día, mientras miraba a los médicos que hablaban en silencio con mis padres en el salón del hospital, sentí que algo dentro de mí se rompió. No era solo miedo, era una especie de conciencia cruda, como si un velo hubiera caído de inmediato. No tenía nombre en los roles familiares importantes, tenía una función, y mi trabajo era donar. Mi sangre, mi médula, mi calma, mi obediencia, mi ausencia de preguntas, porque cada vez que cuestionaba se convirtió en un problema. Pero cuando me doné, recibí una sonrisa forzada y una «Eres increíble, Camila», como si compensara el vacío que creció dentro. Siempre me enseñaron a estar agradecido, agradecerle por tener una casa, tener una cama, por tener comida. Y lo agradecí, porque como era niño, aprendí que no podía hacer mucho, lo suficiente, solo lo que es necesario. Me volví bueno en esto. Era necesario, útil, invisible en mis voluntades, pero presente en sus emergencias. La mentira estaba tan bien dicho que durante años creía que el amor era eso, sacrificar, callarse, adaptarse. Y, por absurdo que pareciera, fue solo después de esa conversación en el hospital que comencé a entender que el agujero era mucho más profundo de lo que imaginaba. El trabajador social me habló como que se ocupa de un jarrón de porcelana agrietado. Tenía esa mirada de quien sabe demasiado, pero no puede decirlo todo. Pero él dijo suficiente. Camila, eres una bendición para esta familia. Una bendición. Este término me dio náuseas, porque nadie allí me miró como bendición. Me miraron como el plan B que funcionó, al igual que el seguro emocional y biológico que desencadenaron cuando la hija que realmente amaban se enfermó. Y lo que más duele fue que acepté todo. Fui allí, hice los exámenes, revisé los procedimientos, sostuve la mano de Laura en la habitación fría del hospital e incluso sangrando, me preguntaba si finalmente me amarían como ella, pero no les encantó. No ha cambiado nada. Después de que mejoró, todo se volvió como antes. Laura en el centro, yo a los lados, pero por dentro algo en mí había muerto. Y junto con esta parte que murió, otra nació, una que comenzó a observar. Eso dejó de querer aprobación.
Eso comenzó a pensar más claramente. Y luego llegó la revuelta. No esa ira gritando, sino la indignación que madura, que comienza allí a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué me elegiste? ¿Quién aprobó esta adopción? ¿Quién sabía la verdad? ¿Por qué me escondiste de mí? ¿Qué más te estabas escondiendo? Empecé a rehuir, en silencio, sin enfrentar a nadie, pero cada vez que encontraba un papel, un documento con fechas extrañas, nombres garabateados, firmas que no coincidían, mi corazón aceleraba. Era como configurar un rompecabezas que nadie quería que terminara. Hasta un día, en un sobre viejo almacenado en la parte inferior del gabinete de lavandería, encontré lo que faltaba: mi nombre completo, un viejo registro de adopción y una carta del trabajador social de la época. Fue escrito en todas las palabras: la familia muestra preocupación por la compatibilidad genética. Vuelvo a leer que tantas veces que decoré cada línea. Fue allí donde morí de una vez por todas como hija, y yo renací como mujer. La transformación no vino de una hora a la siguiente. Todavía regresé a casa esa noche. Me acosté en la misma cama que siempre y lloré en silencio, como lo hice muchas veces. Pero en ese grito había algo diferente. Fue el dolor de aquellos que entienden que ya no necesitan rogar el amor, de aquellos que ven, por primera vez, que la verdad puede doler pero también liberarse. Y cuando comienzas a ver a las personas como realmente son, sin el filtro de gracia, sin la máscara del miedo, todo cambia. La mentalidad cambia. La forma en que te pones en el mundo cambia. Y especialmente el lugar que acepta ocupar en la vida de otros cambios. En los días siguientes, mi presencia en esa casa comenzó a disminuir. No físicamente, sino emocionalmente. Dejé de responder ciertas provocaciones, aceptar tareas que fueron lanzadas en mí como una obligación, y comencé a tomar pequeñas decisiones que rompieron la lógica de control que siempre tenían sobre mí. Mi padre se dio cuenta primero. Me miró de manera diferente una noche en la cena, cuando me negué a hacer el plato de Laura. No hubo pelea, pero el silencio entre nosotros era más ruidoso que cualquier discusión. Mi madre trató de mantener la rutina. Seguí preguntándome cosas como si nada hubiera cambiado, pero ya había cambiado. Ya lo sabía, y ahora que sabía no había forma de saberlo. La verdad oculta había surgido, y sus consecuencias comenzaron a surgir en cada elección mía. Ya no quería ser útil, quería ser libre, y cuando decidas que ya no cumplirás el papel que te han dado, sino para vivir quien eres, la gente comienza a reaccionar. Algunos enojados, otros con desprecio, pero en el fondo lo que sienten es miedo. Miedo a perder el control, el miedo a que ya no sirvas los planes que ridían. Y fue entonces cuando comenzó la parte más inesperada de todo. Cuando se dieron cuenta de que estaban perdiendo su poder sobre mí, comenzaron a tratar de recuperarme, pero no con amor, con manipulación disfrazada de afecto, con falsas promesas de reconocimiento, con gestos calculados que, hace años, me habrían hecho ceder. Pero ahora vi claramente. Ahora sabía la diferencia entre ser amado y ser utilizado. Y una vez que entiendes que no hay retorno, porque cuando finalmente vea cuánto anuló por la aceptación, nacerá casi feroz dentro de usted para nunca aceptar menos de lo que mereces. La última vez que entré en esa casa fue diferente. No entré como Camila antes, la chica que aceptó todo, que guardó silencio para mantener la paz de los demás. Entré como quien sabe exactamente quién es, como aquellos que ya no necesitan mendigos de afecto en nombre de un vínculo que siempre ha sido condicionado y nunca genuino. Laura estaba en el sofá, pálida de nuevo. La enfermedad había regresado. Me llamaron porque una vez más me necesitaban. Y allí, en ese momento, todo quedó claro. No me llamaron porque me extrañaron. Me llamaron porque de nuevo era necesario. Pero ahora ya no era esa chica que era donada por temor a perder el poco que tenía. Era una mujer que aprendió el valor de su propia dignidad. Mi madre trató de tomar mi mano, con ojos húmedos, llamándome hija. Y por primera vez, logré mirarlo a los ojos sin ningún temblor en mi voz. Él dijo: la hija no se usa cuando se adapta. La hija es la amada, incluso cuando no es por nada. Intentaron discutir, preguntaron, lloraron, dijeron que ahora entendían todo, pero era tarde. La herida ya se había convertido en una cicatriz, y las decisiones que tomé después de eso fueron para mí, no para ellos.
Seguí mi vida. Me fui con un corazón apretado, por supuesto, porque nadie está ileso de una mentira que duró toda su vida. Pero salí con algo que nunca tuve dentro, verdad. Estaba construyendo mi mundo en función de lo que creía, y por primera vez, sin llevar el peso de ser la pieza que completó su rompecabezas. Hoy, mirando hacia atrás, no siento odio, siento claridad, la claridad de que a menudo lo que destruye no es la ausencia de amor, es el amor que viene con las cláusulas, con condiciones, con utilidad, y lo que me salvó no fue venganza, era la conciencia, fue la decisión de dejar de ser la mujer que aceptó cualquier miga emocional y convertirse en una mujer que reconoce su propio valor, incluso si nadie más reconoce. Mi historia no tenía un final de cuento de hadas, pero había algo mucho mayor, justicia emocional, porque al final, la mayor venganza que alguien puede tener es reconstruir con lo que solía destruirte. Y si has pasado por algo como esto, sintiste que te colocaron en un papel que nunca fue tuyo, si vivías tratando de merecer el amor de alguien que solo te vio como una solución, saben que todavía hay tiempo para cambiar. El cambio no comienza cuando el otro se arrepiente, comienza cuando te ves con los ojos correctos